Hola gente, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Hoy comenzamos nuestro tercer jueves de vivos. Esta vez vamos a tener una invitada de lujo, licenciada en psicología. Enseguida la vamos a llamar y ella nos va a estar contando un poco más sobre su profesión, dónde está trabajando actualmente. Le doy la bienvenida a los que se van uniendo. Todavía tienen tiempo para mandar el vivo a sus contactos, para etiquetarnos en sus historias y así poder compartir esta temática súper interesante con más personas. Ahí veo que Ruth ya se conectó, así que vamos a esperar un ratito más para que puedan seguir invitando a sus amigos y enseguida la llamamos. Queremos contarles que esta iniciativa de hacer vivos surgió como una forma de reproducir lo que hicimos en noviembre del año pasado. Para los que pudieron participar, estuvimos dando una capacitación donde se hablaron de las temáticas que estuvimos viendo estos jueves. Ya las semanas anteriores si se pudieron conectar, habrán escuchado sobre el marco legal de toda esta cuestión del aborto. Hoy nos toca hablar con la licenciada Benítez y vamos a hablar de este tema tan importante como es el síndrome post-aborto. Es por ahí una temática de la cual no solemos escuchar tanto, no se suele hablar tanto, así que consideramos con el equipo que es muy importante que como comunidad provida nos capacitemos también en esta área para poder ayudar a las mujeres a superar esta fase tan difícil a la cual se suelen afrontar cuando, a ver, sí, estoy desde el Wi-Fi. A ver, no sé si se me escucha bien. Cualquier cosa ustedes me avisan. Si se empieza a cortar mucho, vemos de vuelta el tema del internet. A ver. Sí, me escuchan. Si me escuchan, si me escuchan. Vamos a llamar a Ruth. Esperamos a que nos conteste. Y ahí vamos a preguntarle a ella un poco más sobre su profesión y ya entrar de lleno sobre este tema tan lindo para conocer y entender. Hola Ruth, buenas noches. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá, a pesar de la lluvia, seguimos conectados. Estamos Gracias, muchas gracias. prácticamente nadando. Ah, sí. Bueno, queremos agradecerte por tu tiempo. Sabemos que a pesar de la cuarentena y del encierro, cada uno tiene sus actividades, pero muchas gracias por Ujú, dedicarnos este ratito para charlar un poco de este tema. Fue tu tema de exposición en nuestra capacitación ujú. pasada. Así que, Sí, ¿nos sí, querrías fue contar? la que estuvimos compartiendo. Genial, ¿nos querrías contar un poco sobre, bueno, a qué te dedicas y dónde o cómo estás trabajando sobre, bueno, en relación al aborto y, y en cómo te estás desempeñando en esa Ujú. área? Bueno, yo soy licenciada en psicología, hace bastante tiempo que me recibí. Estoy trabajando en la parte clínica, en consultorio privado, hay mucho trabajo. Y también trabajo en una ONG que se llama CRU Argentina, donde hacemos un acompañamiento integral a los estudiantes y profesionales y también se hacen varios viajes anuales, digamos, en la zona del NOA con proyectos sociales y solidarios. Entonces es un trabajo más integral. Son los dos lugares donde hoy estoy trabajando. Me estudié abordaje familiar integral y ahora inicié una maestría en psicología cognitiva y conductual, lo que me deja la cuarentena, seguir estudiando y bueno, aprovechando este tiempo también y sé que viene todo lo que uno está sirviendo y trabajando. Y en cuanto a la organización Provida y en cuanto al tema del aborto, siempre estamos acompañando, ¿no? De diferentes maneras, tanto en la contención psicológica, emocional, pero también en el acompañamiento solidario, ¿no? Desde distintas áreas o distintos ámbitos, trabajando y bueno, siempre como voluntaria con ustedes para lo que necesiten y también para otras organizaciones.
Muchísimas gracias. Queremos decirle a la gente que nos está mirando que si llega a surgir alguna duda o tienen alguna pregunta que hacernos, nos pueden escribir y a medida que vayamos charlando, las voy a ir leyendo para que Ruth nos pueda ir contestando. Para comenzar, quiero preguntarte, ¿qué es el síndrome posaborto? Porque por ahí lo escuchamos en los debates, por ahí se escucha Ujú. en algún documental o algo, pero ¿qué es precisamente el síndrome posaborto? Bueno, el síndrome post-aborto es muy controvertido, ¿no? Porque hay algunos profesionales que están de acuerdo, otros que no, pero en sí, en todas las investigaciones que se han realizado, encuentran que hay un conjunto de síntomas que surgen después de esta situación que es el aborto, ¿no? Y que tiene que ver con efectos traumáticos. Entonces, al ser una situación que se vivió como traumática, puede ser que en el periodo no, en el periodo seguido del aborto no haya efectos enseguida, digamos, pero sí a los 6 meses, al año, empiezan a verse síntomas que hacen alusión a que no fue, bueno, el aborto algo como que, no sé, un trámite nomás, sino que realmente tuvo efectos no solo físicos, sino también emocionales y psicológicos. Esto sí puede variar de acuerdo a cada persona, no es que va a ser igual en todas las mujeres o de la misma manera, sino que varía según el contexto, la situación de cómo fue el aborto, las presiones, la familia, si también Claro. tuvo situaciones de base en cuanto a estructura en trastornos mentales, ¿no? Si vio depresión, si ya vio problemas de ansiedad. Entonces, todo depende mucho de cada persona y somos construcción social, biológica e integrada. Entonces, no es tan 2 más 2 es 4, sino que depende mucho de cada persona y de Aparte, cada caso. aparte no estamos hablando de una cirugía de muela, no es que uno se va a realizarse un aborto como cuando se tiene que sacar las muelas de juicio o un diente o siquiera algún otro órgano. Estamos hablando de la eliminación y de la sustracción de un ser humano Uh -huh. de su primer casita. Así que Sí. otra cosa Uh -huh. que te quería preguntar es, ¿solamente a las mamás les agarra esto del síndrome post-aborto? Porque por ahí se escucha de que a los papás también le puede agarrar. No, también hay muchos efectos en cuanto a efectos en las emociones negativas, también en los padres, digamos. En padres, también en ponerle mamás que metieron presión para que sea el aborto, tutores. También puede pasar en los profesionales, ¿no? Pero todo tiene que ver, por ejemplo, en los padres tiene que ver más que nada con la vinculación, ¿no? Que tiene con la mujer, con la madre y con el niño. Mayormente lo que, no sé, un pibe que estuvo una noche con una chica y no había otra vinculación afectiva, no suele tener los mismos efectos que una pareja que ya venía, digamos, que hay una conexión afectiva, que ya venían, digamos, juntos hace un tiempo, entonces sí hay muchos efectos negativos en cuanto a la culpabilidad, en cuanto lo siente como traición, ¿no? A la larga después, bueno, de qué hubiera pasado si se hubiera tomado otra decisión o si él se hubiera podido hacer cargo del niño, si hubiera podido decidir. Entonces son como recuerdos y emociones que siguen retomando y aún, bueno, a mí en particular me pasó trabajando en el NOA. Eh, Tenía varias consultas, ¿no? Porque al ver pocos profesionales de la salud en la Argentina, bueno, uno llega a esos proyectos solidarios y se pone a trabajar a full y había muchas consultas y una que me llamó mucho la atención de un joven de 21 años que todavía lo tengo patente, ¿no? Muy depresivo, no podía proyectarse en su vida, estaba totalmente estancado. Y una de las situaciones que fue muy fuerte para él es que su novia había abortado y no le había dejado a él ser parte de eso, ¿no? Porque él le dijo, yo me quiero hacer cargo del niño que nazca y yo me hago cargo, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a proteger. Y fue algo que llevaba 2 años que había sucedido y él seguía llorando como si fue el momento ahí preciso del aborto. No tuvo espacio de duelar, digamos, nada, ni la pérdida, ni la posibilidad de tratarlo, digamos. Así que imagínate, 2 años después seguir
con eso ahí y que te haya paralizado la vida, no estamos hablando de salud mental en ningún sentido, digamos. Totalmente, Ujú, porque es una cuestión de lógica. Para crear a un ser humano, por así decirlo, se ujú, necesitan dos personas. Y por ahí lo que las ujú, feministas alegan respecto al aborto es que es mi cuerpo, mi decisión y yo hago lo que yo quiero, pero en realidad es algo que hay que consultarlo con otra persona. Por eso ujú. vos mencionabas recién que 2 años más tarde este chico seguía con eso. Y sí, Sí. sí, si él se hubiera hecho cargo, esa mujer quizás hubiese podido disfrutar de su vida como ella pensaba y este muchacho iba a poder cuidar de esa criatura. Ujú, sí. Ahora te pregunto, ¿cómo se manifiesta esto del síndrome posaborto? Y hay varios síntomas que pueden hacer alusión. ¿Por qué síndrome, no? Porque son síntomas que permanecen, digamos, en el tiempo y que tienen una alta irrupción e intensidad en la vida de la persona. Entonces, ahí tengo anotado para no olvidarme de ninguno. Son 6 lo que tengo marcado y uno de ellos es la depresión, ¿no? El llorar sin motivo por un decir, ¿no? La tristeza, no entender qué me pasa o el por qué, la ansiedad, mucha ansiedad en situaciones continuas, angustia, de no poder manejar los sentimientos de culpa, ¿no? Por lo vivido, también vergüenza, pérdida de la autoestima, pérdida de seguridad, pesadillas recurrentes, ¿sí? En muchos casos de volver a vivir la situación como de ver niños perdidos, niños abandonados, o aún de soñar según su creencia lo que piense con el diablo que los busca. Y son sueños que realmente interrumpen el dormir, digamos, que son molestos, que después te cuesta volver a dormir. Es como Pesadillas. realmente que son pesadillas, digamos, ¿no? Y bueno, tuve un sueño ahí más o menos feo y no sé qué es, sino que realmente interrumpen el sueño y el descanso de una persona y después cuesta de vuelta porque fue muy vivido, real, en piel, digamos, la situación. Muy La chocante, muy habitación, chocante. muy chocante, sí. He tenido pacientes que vivieron el aborto, ¿no? Practicaron el aborto espontáneo y voluntario. Y bueno, tanto en el voluntario, si bien va, el que fue espontáneo, no voluntario, en el espontáneo también aparecen síntomas negativos, pero al no estar la culpabilidad o no de Claro. la misma manera, no es la misma la intensificación, digamos, ¿no? Pero sí viven las mismas emociones negativas y se aparecen también algunos de estos indicadores de síndrome postraumático. Y en cuanto a Ujú. los que sí lo hicieron de manera voluntaria, digamos, es como más intensificado, como que le persigue ese pensamiento o aún el hecho que hicieron, ¿no? Eh, evitar el rechazo, también evitar rechazos de recuerdo, ¿no? Por ahí en cuanto a bebés, si ven bebés o a nacimientos, o lo que pasa mucho también es que vuelven pensando a la fecha, ¿no? La fecha, siempre en la fecha que sucedió el aborto pasa algo, aparece un síntoma, como que se agrava más el síntoma, o entran en cierta crisis o en la fecha en que tendría que haber nacido el bebé, como que se manifiestan cuestiones en el cuerpo y también psíquicamente, ¿no? Y está bueno porque, bueno, hay varias investigaciones y uno de Nathanson, que fue el rey del aborto al principio, y después él empieza a través de las imágenes visuales, ¿no? Que le hacían la ecografía a los bebés y el ultrasonido, empieza a darse cuenta que no era la nada, que era vida, ¿no? Y ahí él cambia su perspectiva y empieza a estudiar acerca de estos efectos del post-aborto en las mujeres, ¿no? Y él dice que están dos efectos. En cuanto al físico, surge todo lo que tiene que ver, ¿no? Con las migrañas intensas, problemas de estómago, problemas intestinales, aún en cuanto al sistema ginecológico, ¿no? Y en cuanto a lo psicológico, afecta tanto las relaciones vinculares como las parejas, ¿no? Afecta, no es lo mismo, no continúa de la misma manera, muchas parejas se separan al vivir el aborto. También en cuanto a vivir la sexualidad, se vive de una manera diferente. Entonces, aún en la atención en el trabajo, a la hora del estudio, son todas cuestiones que van afectando en lo psicológico, o sea que tienen sus dos afecciones ahí
y que hay que tener en cuenta de que, bueno, tiene su costo el post-aborto, no es que no es nada o que no va a tener. Y bueno, y otra de las cosas son las alteraciones conductuales, tanto en la alimentación como en intentos suicidas, eh, situación de violencia, enojo sin sentido, ¿no? Como que estoy enojada o acciones impulsivas y no saben por qué o de qué está enojada, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con esta mamá que, bueno, se enojó porque quedó embarazada, ¿no? Hay una agresión ahí porque, bueno, este embarazo viene a interrumpir su libertad o su sueño o su proyección o lo que había planeado en su vida. Y bueno, es un enojo que proyecta hacia un niño inocente que nada tiene que ver y a la larga, digamos, al producirse el aborto, esa agresión queda ahí rondando en todo nuestro sistema psíquico y nos devuelve al cuerpo. Entonces, así, ¿por qué los síntomas? ¿Por qué el síndrome post-aborto? Porque es algo como punitivo, ¿no? Inconscientemente la persona se cobra la culpa a través del cuerpo y es como la manera no sana de resignificar, ¿no? Al negar esta situación o al enmascararla, el cuerpo se cobra por otro lado. Sí o sí, ¿no? Es que sí, bueno, hay mujeres que dicen, porque hay muchas entrevistas, ¿no? De las que están a favor del aborto y como las que no están a favor, y vos la expresión no es nada lindo ir a hacerse un aborto, no hay manera de que sea algo lindo, ni salís de la misma manera, y al contarlo la expresión de todas es igual, es de tristeza, no fue muy agradable, de angustia. Entonces, en ese punto, creo que hay que tener en cuenta, digamos, todos estos efectos en nuestra vida y ver que hay un cobro, digamos, un cobro en el cuerpo, un cobro en lo psicológico. Y también en la vida de uno mismo, porque Sí. hace tiempo había escuchado una historia de una chica también muy jovencita que había quedado embarazada, bueno, decidió realizarse un aborto y con el paso de los años, su pareja se terminaron separando, nunca pudo tener más hijos y ya siendo muy grande, sentada en su casa, estando sola, piensa o pensaba, ese hijo que yo decidí abortar, que yo decidí matar, hoy sería mi única compañía. Mm, Entonces, por ahí, con lo que vos decías, recalcar que todas nuestras decisiones tienen una consecuencia. Por ahí no tengan sí. consecuencias físicas, por ahí después de un aborto uno pueda volver a concebir, pero esas marcas psicológicas van a quedar marcadas en nosotros Ujú. en mayor o en menor intensidad después de un aborto. Me decías que Sí, tenías 6 puntos, ¿te quedan algunos? ahí ya hablamos de esos 6 puntos. Ya fue Así, así, re rápido. súper express, está Súper, bien. sí. No sé si querés lo repaso como para que tengan en cuenta. Y bueno, también a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, poder decirle, bueno, si alguna persona vivió esta situación, que también estamos predispuestos a acompañar, digamos, ¿no? Porque una gran manera es poder ser empático con el otro, la escucha, el acompañamiento en la situación que está viviendo, ¿no? Tanto en el antes como en el después del aborto, según la decisión que haya tomado la mujer, la persona, poder acompañarla y ayudarla, ¿no? A elaborar estos duelos. Así que bueno, eso en cuanto eh, eh, A los recomendación y puntos. bueno, también sugerencias, si quieren ayuda, estamos acá predispuestos. Sí, totalmente. Eso era una de las preguntas que nos dejaron. Cómo ayudar a las mamás Ujú, que están atravesando este síndrome posaborto. Cómo ujú, podemos ayudarlas cuando por ahí tenemos en casa a alguien que tomó la decisión o a una amiga ujú, que tomó esa decisión. ¿Cómo podemos ayudarlas a sobrepasar eso? ¿Hay ujú. alguna manera, sí, o sea, o un paso a paso, o sí necesitamos la ayuda de un experto? Y yo creo que lo principal es la ayuda de un experto, digamos, ¿no? Porque realmente es una situación profunda y que en cuanto a la elaboración de un duelo, en cuanto más si hay algunos trastornos mentales como la depresión, como la ansiedad o algunos más profundos, realmente hay que trabajar, tal vez algunos hasta hay que medicar, ¿no? Si bien no es mi rama, pero sé de situaciones que sí hubo que hacerlo, ¿no? Como para
bajar el síntoma y poder trabajar con lo que realmente estaba viviendo la persona. Entonces, bajar la angustia, bajar el miedo, la ansiedad para poder trabajar con lo que estaba viviendo. Entonces, es recomendable una ayuda profesional, hacer psicoterapia, hacer análisis. eh, y también, bueno, el acompañamiento yo creo, de personas que puedan tener empatía, ¿no? Con la persona que vivió esto, o aún la misma familia, poder generar espacios para hablar, para charlar, sin que se sienta prejuzgada, juzgada por la decisión que vivió, que tomó, que pueda elaborar esto de, bueno, de cómo fue el antes, la relación con la pareja, la expectativa que tenía y no se cumplió, aún con su familia, ¿no es cierto? A veces no se puede porque no hay la confianza en la familia o aún no hay en la pareja, que pueda haber un espacio, tal vez desde los jóvenes pro vida o aún desde amigos, ¿no? Amigas, generar ese espacio y aún preguntar, ¿no? Porque a veces es un tema medio incómodo de preguntar, pero poder Totalmente. preguntar y generar ese espacio, ¿no? Decir, bueno, sé que viviste esto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te puedo ayudar? Y tal vez un espacio para llorar y de escuchar y tal vez acompañarle hasta un especialista o acompañarle a elaborar el duelo, despedir de una manera, ¿no? A este niño, de alguna manera simbólica. Bueno, te voy a ayudar a despedir a este niño, porque muchas veces quedó como ahí, nunca pudimos hacer el proceso de despedida, ¿no? Entonces, y aún de perdón, creo que un gran tema es poder perdonarse a uno mismo por la decisión que tomó, por lo que vivió, y bueno, y dejar la culpa. Totalmente. Bueno, Uh nos -huh, escribe Linda Rodríguez, uh -huh. la referente de Jóvenes Pro Vida Misiones, y nos dice, Ruth, viste que muchas mujeres que se practicaron abortos dicen que no tuvieron los efectos psicológicamente hablando en ese después. ¿Eso podría contarse como una negación? Eso nos pregunta Linda. Sí, puede contarse como una negación o un enmascaramiento también bueno, yo lo puedo todo, a mí no me pasó nada, no sentí nada. Es como una negación acerca de lo que vivió, ¿no? Y más que nada por ahí lo asocian al hecho de que, bueno, no consideran al niño como ser viviente, sino, no sé, como que todavía me queda la duda. Entonces todos se apoyan en muchas justificaciones como para fortalecer el super yo, digo yo, y a través de este mecanismo negarlo, ¿no? Hay una investigación que hizo Spurgeon, eh, que es, bueno, es una de las más científicas, porque como este tema te decía que es medio un debate entre si no, porque como no está en el DSM-4 y todo eso, es todo un debate. Perdón, Ferguson, hizo una investigación en Nueva York con una gama amplia, con metodología bien científica, y él dice que fueron un porcentaje de los que vivieron síntomas de estos que te contaba en cuanto a postraumáticos, fue una cantidad mínima del 5%, el 10%, que no vivió ningún efecto ni antes ni después, o sea, que no presentaron tristeza, ni depresión, ni angustia, ni nada, pero que esas personas tenían cierto rasgo en cuanto a psicopatías, digamos, o sea, que vienen con una estructura psicopática de base, o sea, es como que no hay Diferente. ninguna conexión, no hay ninguna conexión en cuanto a su propia emoción ni tampoco con el exterior, digamos. Entonces no lo vivieron. O sea, o tenés una estructura psicopática o estás negando, ¿no? Negando totalmente como una manera de sobrellevar esto. Pero un poco referido a esto, ¿no? Pensaba en que esto de querer aprobar y aprobar el aborto y bueno, y meter en todos lados es una manera también como de naturalizar el tema y generar, porque esto sí es ideológico, ¿no? Es como generar un cambio de paradigma, tanto en cuanto a lo que pensamos del feto, como lo que pensamos del niño, como que pensamos de la vida. Entonces, hacer este cambio de paradigma, lo que ellos quieren producir es que esté naturalizado, entonces tiene más justificación en nuestra cabeza, por un decir, y en nuestras emociones, para que no tenga efecto. Pero aún así, en los lugares que está legalizado el aborto, como España, Estados Unidos, porque todos estos estudios
investigaciones se hacen en los lugares que están aprobado el aborto. Y aún así, Claro. aunque están aprobados y hay todo un adoctrinamiento con respecto al tema, siguen habiendo síntomas, ¿no? En las personas, porque realmente no es algo agradable de vivir. Uno se hace cualquier cirugía, un lado de diente que vos decías, obvio que no es lo mismo, pero uno lo vive con miedo, con un montón de emociones negativas. Entonces, mucho más en esta situación donde ya venís con un montón de cargas negativas, vivir esa situación, vivir un parto obligado como despidiendo a un niño o aunque que vivas esa interrupción en tu cuerpo y cómo queda afectado tu físico, tus emociones, es complejo. Entonces, yo creo que en este tiempo nos están queriendo como cambiar de paradigmas, por un decir, con todo esto, y hacernos pasar por natural cosas que no son naturales, naturalizando, ¿no? Como si tendrían que ser así y no es así, digamos. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno consume en los medios, con lo que uno escuche, poder filtrar realmente, ¿no? Porque nos mientan mucho. Y a través de los medios, a través de distintas cosas, nos quieren formar. Y somos jóvenes que, como vos decías, tenemos la capacidad de decidir y la capacidad de ser críticos, de analizar y de ver que la revolución que ellos dicen en realidad está de este lado. ¿Quiénes nos cuentan con medios? Con recursos, con nada, somos los pro vida, digamos. El resto tienen todos los recursos, todo, entonces es como un paradigma que está difícil, pero no imposible. Pensaba recién cuando hablabas de que tratan de naturalizar esto, que al naturalizarlo o al tratar de hacerlo están queriendo desactivar el sentimiento de culpa que vos Sí, mencionabas recién, que surge, porque yo distingo esto cuando hablamos de un aborto espontáneo y un aborto inducido, que en el aborto espontáneo la mujer no tomó la decisión de hacerlo, fue una cuestión biológica natural que por X motivo ujú, pasó. En cambio, en el aborto inducido sí ya vemos una intencionalidad, tanto ujú, como, por ejemplo, hay mujeres que no van precisamente a un médico a que le hagan la operación, pero en el momento que se enteran que están embarazadas, hasta que tienen 1 o 2 meses de gestación, empiezan a consumir narcóticos o alcohol o cualquier cosa como ujú, para perder esa criatura. Entonces, eso ya genera la culpa. Basta, basta recordar nomás la historia, por ahí la gente que nos está viendo conoce la historia de Sarah Winter. Ella siempre que ujú, da sus charlas sí, cuenta cómo fue ese proceso cuando, bueno, sus amigas le dijeron, en realidad no estuvieron, las que siempre promovieron el aborto y le incentivaron a hacerlo, y de hecho iban a las calles, el momento que a ella le tocó pasar por un aborto estuvo sola y contaba justamente lo que vos nos contabas recién, ujú, soñaba con partes de bebés, se pasaba sí, días llorando. Y bueno, fue un proceso muy largo, pero que con ayuda tanto de amigos, familiares y también de todos sus allegados pudo superarlo. No sé si sí, llegaste a ver también, me acordaba cuando nos mencionabas que también el equipo médico que lleva a cabo los abortos pueden tener ese sentimiento post-aborto, postraumático, ujú, con la película de Unplanet o Inesperado para la gente sí, que pudo verla, cuando la protagonista se da cuenta o cae en cuenta realmente de qué se trataba el aborto, ella también se sintió así. Creo que es un sentimiento muy feo y que nosotros estamos de este mm, lado, transmitir a la gente que nos está viendo de que nosotros no estamos en contra de la mujer que mm, aborta, sino en contra de ese sistema que la hizo sí, pensar que era su única opción. totalmente. Sí, totalmente. Vi la película y bueno, tengo también gente conocida que ha trabajado así en clínica o situaciones así, me contaron, ¿no? Al darse, es como que es una ideología, ¿no? Te lavan tanto la cabeza el sistema que vos te lo crees tal cual, digamos. Y en realidad, bueno, después te das cuenta, ¿no? Otra vez, no sé, una luz que te ilumina y entendés que es un ser vivo, que lucha por su vida, que tiene emociones, que tiene movimiento, que es parte tuyo, pero a la vez es individual, que vos no tenés el derecho de decidir por su vida o por su muerte, que
puede ser tu hermano, tu hijo, tu hija, ¿no? Y bueno, pensaba en el caso que hoy estuvo a full ahí, creo que es de Santiago del Estero, ¿no? Y me preocupa un poco que este sistema, como apuntaron a full al aborto, ¿no? Que bueno, que no le dejaron abortar a la nena y que eso es terrorífico. Y yo, ¿por qué no es terrorífico que la nena es abusada y violada de los 3 años? Nadie salió a decir nada de que es abusada, no sabes, no dijeron si el hombre es el padrastro, si está preso, si se hizo justicia acerca de eso, si le sacaron de ese contexto. No, todo fue al tema del aborto, pero la niña sigue en el mismo sistema. Y yo, eso no es promover el machismo, eso no es avalar el machismo. Si nosotros somos antiderechos, antiderechos nos dicen y un montón de cosas, entonces ellas que son, digamos, están asociadas al crimen, al abuso, a la violación y están a favor de eso. Es como muy límite, ¿no? Y muy contradictorio, porque si realmente estamos cuidando a las mujeres, cuidemos de lo que realmente está siendo el problema y lo que realmente es la situación de la cual hay que sacar y cuidar a los niños. Creo que algo hay que trabajar a full es el tema del abuso, la prevención del abuso, el empoderamiento de la mujer en cuanto a su autoestima, en cuanto a defenderse, en cuanto a encontrar un proyecto de vida, desarrollarse en un trabajo, en cuanto a lo emocional y lo afectivo. Entonces son otras cuestiones mucho más importantes por las que tenemos que luchar y trabajar que esta situación que muchas veces, y lo podemos ver a través de todas estas investigaciones, traen mucho más efectos negativos en la vida que cuestiones positivas o sanadoras, digamos. Entonces, realmente te queda la duda, ¿viste? Claro, el aborto viene a ser como ese desenlace de toda una vida o Mm, de una serie de situaciones que se dieron previamente, porque no es que uno de la noche a la mañana se levanta y dice, ay, quiero ir a abortar, no, hubo una relación no. previa, quizá consentida, quizás como mencionabas recién, no consentida a causa de una violación, pero entender que también al eliminar esa criatura que está en gestación, que fue producto de una violación, estamos eliminando parte del ADN también del abusador. Ujú. Que es Vos una hablabas por prueba ahí. fundamental. Claro, por ahí nos estamos yendo un poco de tema, pero creo que es muy importante también entender de esto. Y te quería Perdón. consultar, no, está bien, te quería consultar otra cosa que me pareció importante cuando estábamos hablando recién del caso este de la nena. ¿Puede ser que el aborto en mujeres más jóvenes, en preadolescentes, en adolescentes, tenga un peso o haga mella en mayor intensidad en ellas que en una mujer ya grande? O sea, grande me refiero a con 30 años por ahí, o una Sí, es mujer que por ahí... así. Sí, los factores de riesgo de intensidad son mayores en adolescentes, preadolescentes, ¿no? Más que nada porque, bueno, porque está en plena formación de su identidad, desde física, hormonal, hasta, digamos, en cuanto a su identidad, en cuanto a sus emociones, está definiendo, por un decir, género, identidad, está definiendo qué quiere hacer o proyectarse en su vida. Entonces, vivir en el aborto en esa época, mayormente lo hacen bajo presión, por obligación de la pareja, por obligación de los padres. Lo viven como realmente traumático porque muchos de los adolescentes tienen por ahí una postura más firme con respecto a la vida, ¿no? Del niño, o a que, lo que llevan que es un niño. Entonces, es como una lucha ahí ideológica fuerte, pero sí afecta mucho más porque están en plena construcción, digamos, ¿no? De su subjetividad, de su identidad, de su personalidad. Entonces viene a ser una interrupción muy traumática para ellos en esa etapa y sobre todo porque, imagínate, te queda la idea de que fue algo malo, fue algo violento, seguramente odio al varón, al chico que te obligó, a la familia, no podés, no entendés, apenas estás duelando que está cambiando tu cuerpo, que estás cambiando tu forma de ser y tenés que duelar la pérdida de un niño, de que no fue un apéndice, o sea, ese es el punto, que realmente fue un niño que ella lo vive como eso, la mayoría, la gran mayoría. Creo que Por eso es acá tan riesgoso.
creo que acá en este punto es donde vemos el agravante de que se esté de cierta forma adoctrinando a Ujú, nenas tan chiquitas respecto al aborto, porque creo que tiene relación con lo que mencionábamos recién, al naturalizarlo ya a los 10, 11, 12 años, edad donde la mayoría de las mujeres ya se inicia como mujer precisamente, y hoy en día sabemos que los chicos se inician sexualmente mucho más temprano que ujú, antes, estamos abriendo la puerta a que más jóvenes accedan o decidan el aborto sin dimensionar ujú, el impacto psicológico que después les va a afectar por el resto de la vida. Hay gente que, no sí. sé, decimos, termina internada porque no puede o no logra superar eso, se termina suicidando, como mencionábamos recién. Entonces, creo que son un montón de factores que no se toman en cuenta o que no se quieren tomar en cuenta a la hora de debatir esto. Ujú. Sí, yo pienso en cuanto a esto, también hay un efecto social, ¿no? Porque como hablamos, no afecta solo a la mujer, sino también a su contexto. Y en esto de estar adoctrinándoles a full, yo digo, bueno, es algo con lo que vengo peleando mentalmente y con otros, ¿no? Somos una generación que va todo acompañado, ¿no? Que todo tenemos a un clic, ¿viste? No sé, ¿querés saber algo? Buscás en Wikipedia, en Google. ¿Querés comprar algo? Buscás en Amazon o, bueno, Mercado Libre y te llega. O sea que todo ya y todo lo podemos tener más fácil y más rápido que lo tuvieron nuestros padres, digamos, ¿no? Aún en el estudio, ¿no? Queremos recibirnos rápido, queremos tener trabajo, casa, todo rápido. Y en cuanto a esto también, ¿no? Como que todo esto también se traspoló en la sexualidad, en la pareja, en cómo se vive el vínculo, digamos. Entonces es como, bueno, no, quiero tener sexualidad libre, sin responsabilidad, y bueno, muchos psicoanalistas, ¿no? Psicólogos dicen, bueno, tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad libremente, y sí, tenés derecho, pero también tenés responsabilidades. ¿Qué vamos a hacer una Totalmente. sociedad sin responsabilidades? O sea, lo que son las Control, responsabilidades, los límites, todo eso nos enmarca, porque no vivo yo solo en el mundo, ¿me totalmente. entendés? La mujer toma la decisión de abortar, pero no vive sola en el mundo. Su decisión afecta a la sociedad, afecta al de al lado, afecta a su historia, digamos. Entonces, en ese punto no puedo vivir como si yo vivo en un tupper sola. Vivo en una sociedad y mi decisión afecta al otro. Y cómo Por vivo mi supuesto. sexualidad, cómo vivo cada cosa, mi trabajo, ¿no? Con la responsabilidad que vivo en mi trabajo, en mi día a día, cuando manejo un auto. Entonces, o sea, no podemos enseñarle a los adolescentes a vivir su sexualidad, que algo tan importante, tan lindo, no es solamente el coito, sino que hay un montón de factores en la sexualidad con algo con tanta irresponsabilidad, digamos, o como que no tiene el valor que debería tener, si no estamos enseñando acerca de algo que es muy egoísta y que tira prácticamente a vernos todo como objetos. Ah, yo A un voy, tengo algo con libertinaje. vos y no te afecta, listo. En una noche estoy con 3 chicas y listo. Realmente afecta, hay un costo. Ahora que nosotros estemos habilitando a que lo vivan así, sin responsabilidad, que si alguna de esas chicas queda embarazada, tiene que hacerse cargo, a que lo viva como si fuera un objeto, seguimos promulgando el machismo, seguimos alimentando eso, porque no estamos haciendo responsable al varón también de todas estas situaciones y que mi decisión y tu decisión me afecta porque somos sociedad. Totalmente. Somos seres sociables que vivimos en Ujú, sociedad y creo que hablábamos, una de las cosas más importantes que tenemos que recordar siempre es que donde termina mi derecho, empieza el del otro. O donde empieza sí, el derecho del otro, termina el mío, tanto para la relación entre personas que nos vemos, como también con esa relación con ese ser que es intrauterino, que aunque no lo podamos ver o tocar ya, tiene derechos, también tiene sentimientos, tiene, tiene una personalidad. Es muy ujú, lindo ver cuando las mujeres están embarazadas, las ecografías, y ver cómo esa mm, criatura se mueve. Y también cuando por ahí observamos en los videos o en las películas
el proceso de un aborto, ver cómo esa criatura lucha por su vida Mm, ya tan sí, chiquitito y entender de que no es un simple objeto que está ahí no. y como vos decías, si seguimos promoviendo ese yo vivo mi vida como yo quiero y no me importa el resto, es muy egoísta porque no nos afecta solo a nosotros, sino también pensar en que yo mujer, por ejemplo, decidí abortar, no me va a afectar solo a mí y a mi pareja, sino también a mi familia, a mis padres, Ujú, o en el caso de que no tenga familiares cerca, a mis amigos, porque aunque vivamos medianamente egoístas, siendo egoístas, la gente es empática con los suyos, al menos, o con los más próximos. ujú. Si yo veo que una amiga o que un familiar está mal, no voy a decir, ah, bueno, arreglate, fue tu problema, aunque Mm, sabemos que hay mucha gente, aunque sabemos que hay mucha gente que actúa de esta manera, la mayoría no lo hacemos. Y decirle tanto a la gente que nos está viendo, como por ahí cuando se reproduzca de vuelta este video, de que pueden contar con nosotros, tanto como sí, jóvenes misiones, como con Ruth, que lo dijo al ujú, principio, pueden contar con nosotros para hablar. Si están todavía en esa disyuntiva o conocen a alguien que está en esa disyuntiva de aborto, no aborto, ¿qué hago con esto? Tengo tantos años, vivo sola, eh, ¿qué hago con esto? No tengo para mantener a esta criatura. Decirles que el aborto no es la opción, pero no es la opción como eslogan, sino que ujú, realmente hay otras alternativas. ujú, Está el sistema de adopción, tenemos también otras alternativas a las cuales pueden recurrir. Y si ya ujú, pasaron por un aborto, decirles que también hay profesionales dispuestos a charlar con ustedes, también estamos dispuestas a charlar con ustedes, tanto Linda como yo y como el resto del equipo ujú, organizativo y coordinador de Jóvenes Pro Vida Misiones, decirles que estamos para ayudar y que no están solos, solas. ujú. Totalmente. De eso se trata, digamos, ¿no? De acompañar y de realmente empoderar a la mujer en ese sentido, ¿no? De que hay una salida, que hay una solución, de que hay otras opciones, eh, en todo sentido. Así que en todo lo que se pueda y esté al alcance de nosotros, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Y a ver, vamos a leer un poco. Bueno, Linda, ya leímos la pregunta de Linda, la gente que nos saludan desde La Plata era, yo leí recién. Eh, bueno, Linda nos recuerda que Sarah Winter era una gran militante feminista en Brasil, Sí, eso es lo que totalmente. recién, que ella era ícono, súper promovía el tema del aborto hasta que le tocó pasar, y bueno, ahí se fue todo Sí. mal, porque se dio cuenta que lo que estaba promoviendo en realidad era un choque totalmente abrupto hacia su biología y hacia su psiquis también. Sí, sí, sí. Es impresionante escuchar, ¿no? Su historia, su testimonio. Ella cuenta, ¿no? Que ella esperaba la ayuda de las feministas y no tuvo, en esa situación no tuvo ninguna ayuda, estuvo sola, no estuvo acompañada y bueno, fue realmente difícil y traumático para ella. Así que si quieren escuchar y buscar, está en YouTube, en las redes, es muy interesante y muy fuerte también. Y hay varios testimonios, ¿no? Varios testimonios Sí, de varias mujeres que lo cuentan, que lo vivieron como militante y después no lo vivieron en la realidad. No fue tanto el no, acompañamiento, quedó en la ideología, digamos. quedó en todos para uno, uno para todo, pero de boca para afuera. Ahí Ujú, nos mencionan de que en Facebook está la página Ayuda Posaborto. Eso es muy importante tener en cuenta de que cuando estamos por pedir ayuda, ¿a quién le vamos a pedir ayuda? Porque si tenemos amigas que sabemos que ujú, están a favor del aborto y yo estoy en esa disyuntiva de que sí, que no, yo sé a quién le voy a ir a pedir ayuda. sí, Y también depende de la decisión que uno tenga, porque si yo voy a pedir ayuda, pero ya tengo interiormente sabido qué es lo que quiero hacer, también es eso, porque no le vamos a pedir ayuda a alguien que sabemos que nos va a llevar por su camino. Si yo ujú, no quiero abortar y le voy a preguntar a alguien que está a favor de eso, obviamente que me va a sugerir, no, pero no pasa nada, ujú, no lo vas a sentir, es un trámite. Otro día podemos hablar de las formas que hay de abortar, no es simplemente ujú,
la natural, como decíamos hoy, o la que es como inducción a un parto, sino también está la salina. Les Sí. explico un poquito si quieren. Lo que hacen es inyectar una solución salina dentro de la placenta, y lo que eso produce la quemazón quema directamente todo lo que es el bebé, y lo sacan a la criatura muerta ya, pero quemada. Esto es muy peligroso, pero no solamente sacando, digamos, en este momento vamos a hacer un paréntesis, no vamos a hablar solo del bebé, sino hablar de la mujer. Si por H o por B llegan a pinchar mal dentro del cuerpo de la mujer y algo de esa solución salina queda dentro del cuerpo, le puede producir la muerte. ¿Por qué? Porque es una retención de líquido, o sea, sal dentro de tu cuerpo, Sí, absorber todos los líquidos y te seca. sí. Entonces, no es una cuestión tan simple como ir, un trámite en una hora, media hora, estoy lista y vivita y coleando y haciendo mi vida. Mm. Como mencionaba Ruth, tenemos 6 síntomas que pueden aflorar pasados los meses. Claro, estos son Que no los- síntomas psicológicos, después están los Claro, físicos, que por ahí nos puede claro, hablar un poco mejor la doctora, que creo que va a estar la semana que viene, hablará de otros efectos y sí, síntomas. de los Ujú. síntomas físicos, pero los Más síntomas biológicos, psicológicos. físicos. Quizá los síntomas físicos con el tiempo se pasen. Como decíamos Sí, hoy, en el mejor de los casos no produce ningún efecto en el cuerpo, pero creo yo que los síntomas psicológicos son mucho más fuertes, porque una imagen, piensen ustedes cuántas veces al día ujú. recuerdan una imagen que vieron, o recuerdan un chiste, o recuerdan algo que les pasó, eh, les vuelve. Así haya Sí, pasado hace muchísimos años, le vuelve. Entonces yo creo que el impacto psicológico que causa el aborto en las personas es mucho más intenso. sí, sí, Cuánto, sí. cuánto tiempo puede durar un recuerdo o algo en la mente? Y si Para no se siempre. trabaja, sí, imagínate que hay cosas que quedan, ponerle recuerdos que queden reprimidos en el inconsciente o emociones más que recuerdos. Eh, Puede saltar después que vos vivas una situación similar o alguna actividad o cuando tuviste hijos o alguien cercano lo tuvo. Entonces depende mucho de la situación que vivís, puede volver a aparecer, digamos, el recuerdo, pero como síntoma, como esto no sé qué me pasa, ¿no? Tengo esta angustia o esto me produjo tristeza, depresión, lloré de la nada o estoy enojada con esto, entonces tiene que ver directamente con que ahí nuestra mente es muy compleja, entonces hay cosas que están guardadas por mucho tiempo y vuelven a saltar de otra manera, ¿no? A través de mecanismos, tanto en sueños, como hablábamos, ¿no? Sueños terroríficos, como también síntomas en el cuerpo, pero también en cuanto a lo psicológico. Así que sí, puede durar. Lo que más dicen es que, bueno, dentro, en el año más o menos ya tenés algunos síntomas, pero hay algunos que vuelven a aparecer después, digamos, mucho después. Y bueno, algo que dicen que fue nuevo para mí es el tema del cáncer, ¿no? Que muchas personas dicen que el cáncer tanto de mama como de útero es producto de haber vivido el aborto, haberse practicado el aborto, es su consecuencia posterior y son muchos años después, digamos. Para mí fue muy nuevo y, pero puede tener mucho sentido, digamos, mucho, mucho sentido. Ujú. Dice, nos dice Marcos Oliveira, que estuvo compartiendo con nosotros hace unos días atrás. Dice, es un hecho traumático sucedido en época de pleno discernimiento, es casi imposible olvidarlo, y creo que Ujú, es totalmente cierto eso. No es fácil de olvidar. ujú, Y respecto a lo que mencionábamos recién, de las formas que por ahí hay de realizarse abortos y que son muy complejos, difíciles, traumáticos, feos y obviamente no recomendables, pueden leer o nos pueden escribir para pedirnos eh, ujú. sugerencias sobre libros, sobre materiales. Nosotros constantemente estamos tratando de capacitarnos y de adquirir más conocimientos al respecto. Está, bueno, el libro que salió hace creo que un año o dos de Gabriel Ballerini, que se llama Sí. Aborto. Está muy bueno, es muy interesante. Nosotros lo leímos. Nos dicen también, acá estoy leyendo, nos dicen que el aborto produce una herida muy Mm. profunda que afecta a las personas en todas sus dimensiones.
totalmente. Sí. Así que bueno, queremos Bueno, con agradecerte. respecto a eso, bueno, como ya cerrando, decía, bueno, realmente el aborto tal vez va a ser legal, ¿no? Pero no va a ser eh, ni gratuito ni seguro. Tiene un costo y un costo alto en la vida individual, en la social. Gratuito no, porque de algún lado de nuestros impuestos donde se va a pagarlo y aparte va a tener un costo psíquico y afectivo, emocional y psicológico. Y seguro en ningún sentido, ¿no? Por más que hoy en España y todos estos lugares sea seguro, sigue siendo una situación que trae muchas afecciones y muchos miedos, muchos miedos. Uh -huh. Mencionabas recién y ya como cierre que se dice que a raíz de haberse practicado un aborto puede surgir el cáncer. Uh -huh. Creo que esto se debe, y como psicóloga me vas a decir, y quizás algún médico que nos llegue a ver también, de que esto puede surgir a raíz de unas, ¿cómo se dice esto? Se somatiza, el cuerpo somatiza ese Uh sentimiento -huh. y genera una respuesta. Dice que muchas enfermedades que nos suelen agarrar como seres humanos son psicosomáticas. Creo que una tan Sí. fuerte como el aborto es propensa a generar esto, o sea, una enfermedad tan grave como el cáncer. Así que repetirles ya nuestros Sí. últimos minutos, estamos a disposición para hablar, estamos a disposición para ayudar, así que no duden en comunicarse, Mm. eh, no duden en escribirnos, no duden en recomendar a alguien, si tienen algún conocido psicólogo, no hace falta que sea Ruth necesariamente o nosotros necesariamente como organización, pero sí brindarle ayuda a esas mujeres que atravesaron por esto o que están en Ujú, proceso de lo que quieren. Nadie está ujú, solo y eso es muy importante recordarlo. Muchas gracias, Ruth, por tu ujú. tiempo. Fue un verdadero honor compartir con vos este espacio y bueno, esperamos seguir comunicándonos, decirle a la gente también que en Bien. nuestra cuenta hay varios posts respecto al síndrome post-aborto. El año pasado hicimos una serie donde tiramos algunos tips sobre qué puede generar eh, y cómo podemos afrontarlo. Así que muchas gracias, buenas noches y esperamos vernos pronto. Dale, muchas gracias a ustedes por la invitación y también felicitarle por el trabajo que hacen durante todo el año, muy valorable, sé que lo hacen a pulmón, así que espero se sumen más jóvenes, más adolescentes, ¿no? Y podamos realmente marcar la diferencia, ser una generación responsable, con derechos responsables, con obligaciones, pero sobre todo respetando, ¿no? Uno al otro, así que toda vida. Muchas Total. gracias. Muchas gracias a vos y buenas noches para todos. Buenas noches. Chao, chao. Chao.